Muy buenas noches. Bueno, aquí como todos los jueves, con un capítulo más de gestión y algo más. Bueno, hoy tenemos una gran invitada. De verdad, para mí un orgullo poder llegar y contar con personas como nuestra invitada el día de hoy, Migdalia Vila Arocha. Eh, de verdad, sin duda, una mujer excepcional, con la cual vamos a estar pasando por este tema, ¿ok? De la igualdad de género en las organizaciones, ¿sí? Mi invitada de hoy, nada más y nada menos, licenciada en Trabajo Social, especialista en Gerencia Pública, certificada como asesora en igualdad de género por el Programa de las Naciones Unidas para el Departamento para el desarrollo, que es el PNUD, yo decir, para el departamento. Es socia, ¿ok? Consultora de la empresa Hola Igualdad. Bien, este, así que para la implementación de acciones a favor de la igualdad de género en las empresas y organizaciones y el fortalecimiento de las capacidades de los equipos de trabajo. Imagínense la responsabilidad de mi querida invitada el día de hoy, ¿no? También es consultora social en temas de género y derecho de niñez y adolescencias por organismos como PNUD y en la UNICEF, ¿no? Dispone de 20 años de experiencia en el abordaje social y restablecimiento de derechos vulnerados de comunidades de alto riesgo, familias, mujeres, víctimas de violencias, infancia. ¿Ok? Bueno, se ha desempeñado como docente universitaria en las áreas de gerencia de la política social, planificación, ejecución y evaluación de proyectos sociales. Así que esto es realmente para llegar y poder aprender de este tema con una gran invitada. Bien, este, vamos a llegar y buscar acá a Mindalia. Bien, perfecto. Bien. Estamos ya pronto para llegar y poder conectarse con mi invitada. Aquí la estamos esperando. Mindalia, perfecto. Aquí está. Buenas noches, Mindalia. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Jesús, ¿y tú cómo vas? ¿Qué tal todo? Bien, excelente. Bueno, yo hacía la presentación de ti el día de hoy. Definitivamente, bueno, decía todo lo que realmente eres, haces y que eres la especialista de verdad en este tema y el cual te agradezco de antemano que hayas aceptado la invitación. ¿Ok? No, muchísimas gracias a ti por el espacio, por, bueno, abrirme esta ventana. Yo feliz de seguir hablando de este tema y seguir sensibilizando y compartiendo experiencias. Feliz de estar acá. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Un saludo de Panamá, a Chile, a Venezuela y toda la gente que nos está mirando hoy a través de tu espacio. Exactamente. Bueno, mucha gente aquí está, los que estén en este momento, que se conecten y que se vayan a conectarse en el transcurso de este live y los que vean después, cuando ya lo tengamos posteriormente, que disfruten realmente de un aprendizaje increíble porque sé de la calidad de profesional que eres y como lo dije en mi entrada, todas estas cantidades de verdad de acciones que son tan positivas en pro de este tema. Bien, bueno, yo diría que ahora bien, ya conocimos a la profesional, ya le di entrada a la profesional un poco. ¿Quién es realmente Migdalia Vila? Ay, caramba. Bueno, antes que cualquier otra cosa, soy mujer, ¿no? Soy mujer, soy madre de dos niños, bueno, un adolescente, una chiquilla. Dedicada a estos temas, yo creo que definitivamente cuando educamos, cuando compartimos experiencias, cuando capacitamos, vamos desarrollando a la gente que está a nuestro alrededor y bueno, es parte de lo que hago y gracias a Dios he tenido la oportunidad de ejercer la docencia, de estar en espacios organizacionales que me permiten también como conocer estas experiencias con las empresas, conocer un poco cuáles son esas brechas, esas preocupaciones y desde ahí generar oportunidades, ¿no? Eso en principio, Jesús, podría Qué hablarte muchas otras cosas, pero yo creo que bueno. en esencia eso es un resumen. Eso es lo importante, llegar y conocer siempre a las personas que cada jueves están acá con nosotros.
Bueno, yo creo que de verdad, siempre digo que hay confusiones entre ciertos conceptos. Y yo creo que esto que muchas veces ha sonado incluso hasta trillado, que creo que lo comentábamos un poco, de por qué la igualdad de género es un buen negocio. ¿Qué nos pueden Ok, comer? bueno, ¿qué te puedo comentar? Fíjate, Jesús, yo creo que, a ver, el argumento desde ahí sin duda es económico, ¿no? Podemos hablar y eso es de alguna manera una mirada o un enfoque que se ha venido desarrollando o se ha impulsado desde, sobre todo, las agencias internacionales como ONU Mujeres, el PNUD y otras instancias, digamos, que tratan de hacer ver que en la medida que nosotros invertimos o los estados invierten y las empresas invierten en promover la igualdad de género, sin duda eso impacta no solo en lo social, que es muy fácil ver el impacto en lo social, sino que también se incrementan las cifras y las estadísticas de los impactos a lo interno de las organizaciones. Entonces, la Correcto. igualdad de género, visto así, es un buen negocio porque repercute a todo nivel en la organización y de eso vamos a estar hablando, ¿ok? Se generan muchas ventajas, directas e indirectas a nivel de productividad, de rentabilidad, de tasas de inversión, de retornos, de mayor talento comprometido, retención de talentos con las empresas, entre otros, ¿no? Pero yo diría que más allá de eso, que sí es muy importante y es una manera de vender de alguna forma la igualdad de género, sobre todo en las organizaciones, que las empresas están destinadas a ser rentables y productivas. A mí me gusta muchísimo iniciar, digamos, este tipo de presentaciones pensando en lo que una autora que es muy hermosa nos comparte acerca de la igualdad de género. Ella dice que más allá de todos, ella es Iris Bonet, ella nos dice que más allá de todos estos estudios y de todos estos resultados que nos demuestran que hay impactos a nivel de lo macro, de lo micro, de los países, de los gobiernos y de todo, hablar de la igualdad de género e impulsar la igualdad de género en todos los espacios es lo moralmente correcto. Entonces a mí me encanta partir de ahí, porque aunque hay estudios que nos dicen que la igualdad de género es un buen negocio, y vamos a estar viendo algunas cifras hoy, ¿verdad? Ella nos regala esa nota tan hermosa que definitivamente es lo moralmente correcto. Y además dice Jesús, no hay más, es lo moralmente correcto. ¿Por Exacto. qué? Porque es lo que hay que impulsar. Ningún ser humano merece ser discriminado a razón de su sexo, ¿verdad? Entonces, me quedo con eso y desde ahí muchos argumentos. Tenemos muchísimos y los vamos a estar hablando esta noche, ¿no? Bien, mira, y es que ciertamente, o sea, porque yo digo que muchas veces es trillado pero que ciertamente nos basamos en esas cifras que hay más allá, más acá, que puede existir que comparamos Latinoamérica con Europa, y ahí empezamos a llegar y generar toda una cantidad de cosas, ¿no? Pero ciertamente, hablemos, como dice, hablemos de lo principal que siempre se toca este punto. ¿Cuáles son los beneficios de la igualdad de género en las organizaciones? Muy bien. Bueno, fíjate, en un primer momento yo creo que es importante definir de qué estamos hablando cuando nos referimos a igualdad de género, ¿no? Porque muchas veces se piensa por sesgos, por estereotipos sociales o por creencias o lo que sea, que cuando hablamos de igualdad de género o incluso por desinformación, solamente estamos pensando en políticas que apoyen o que protejan o que favorezcan a las mujeres. Y no es así. O sea, la igualdad de género supone la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, supone la igualdad de responsabilidades y también supone la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que históricamente, no hay que negarlo, ha habido desigualdad de género y las mujeres han tenido o hemos tenido, digamos, consecuencias en acceder o mayor dificultad para acceder a oportunidades laborales, a posiciones de liderazgo, a ejercer nuestros derechos a plenitud por el simple hecho de ser mujer. A veces eso está muy limitado y lo sabemos. A Sí, nivel mundial hay reportes de eso y el COVID nos ha mostrado que en efecto las brechas de género, las desigualdades se han incrementado porque podríamos hablar acá solamente del desempleo, por ejemplo, a nivel mundial producto de la pandemia, donde el mayor porcentaje de mujeres, digamos, de personas que perdieron sus puestos de trabajo son mujeres, ¿no?
por muchos factores, ¿no? Uno, cuidar que, digamos, tener que cuidar a miembros familiares que fueron afectados a nivel de salud, porque prescindieron de sus servicios, porque no tenían quien les cuidaba a los niños, por ejemplo, porque en el confinamiento pues no podían contar con el apoyo de señoras o nanas que les cuidaran a los chiquillos, las escuelas estaban cerradas, es decir, esas son algunas de las cifras, ¿no? Entonces, la igualdad de género supone eso, para hombres y mujeres. Entonces es muy importante pensar desde allí, no solamente verlo como que, hey, esto es ahora para beneficiar solo a las mujeres, no. ¿no? Hemos tenido experiencia desde la consultoría donde trabajo y soy socia con un equipo de consultoras también. Hemos visto empresas, por ejemplo, que están muy feminizadas, ¿no? Y entonces no es lo común por ejemplo, posiciones en donde hemos visto eso y hemos tenido que hacer la observación o la sugerencia de que se generen mecanismos para incorporar a más hombres, ¿no? Entonces, esos son casos que hay que comentar porque a veces se cree, como te digo, que es solo pensar en que la igualdad de género beneficia a las mujeres y no es así. Pero sí hay que estar conscientes de que hay mucha desigualdad de género y que la mujer históricamente ha sido afectada por esto, ¿no? Entonces hay que generar esas medidas de equidad para que se suban estos pisos y estas mujeres puedan alcanzar estos derechos, estas oportunidades y ejercer sus responsabilidades. Sí, hoy aparecía una cifra bien interesante, que está, o sea, está partiendo desde el día lunes. Y es increíble que existe un repunte grandísimo en la recuperación de puestos de trabajo en México. Hay una condición histórica que nunca habían existido tantas personas dentro del seguro social, vamos a llamarlo así por la forma en que lo conocemos nosotros. Ok. ¿Ok? Pero resulta que los puestos recuperados son solamente de hombres, en su gran mayoría. ¿Ok? Los puestos Bueno, es parte de recuperados lo que estamos y es conversando, ¿no? parte de lo que estamos conversando. Entonces, ciertamente cuando lo vemos desde ahí, veamos la reputación, la condición de rentabilidad que nos puede realmente estar dando, digamos incluso, yo siempre apuesto a algo que te escuché en una oportunidad llegar y decirlo en un webinar, el cual Okay. sí, yo creo que una de las cosas que más afecta y que en condición positiva es el clima laboral, ¿ok? Sin duda, sin duda. Y creo que es bien oportuno llegar y decirlo porque eso va directamente y es tangible en los números que van a verse contablemente, ¿ok? Entonces, Exacto. ahí vamos un poco con lo que no nos gusta ver, pero que sí, o sea, entonces vemos que esto nos puede empujar de una forma u otra a una rentabilidad de la organización. Sí, no, pero es que, ojo, Jesús, no es que no nos guste verlo. Bueno, yo soy trabajadora social y yo soy apasionada del tema social y de empujar, digamos, estas cosas a nivel social. Pero ¿qué pasa? Aunque existen políticas a nivel, bueno, y tú lo sabes, ¿no? Como digamos, experto en estos temas de sistemas de gestión y demás, existen políticas de responsabilidad social empresarial, todas las Ujú. empresas están como remando hacia eso. Eh, Todavía hay personas que piensan que lo social no es rentable. Entonces, eso es terrible pensarlo, porque, y ya vamos a ver cómo, por ejemplo, la violencia de género afecta al Producto Interno Bruto, ojo, no solo de un país, sino de Latinoamérica. Es decir, por cada mujer que es agredida o que es violentada, que no va a su trabajo, que se altera toda su dinámica familiar, la empresa deja de producir, eso impacta, o sea, mira todo el sistema que eso implica, ¿no? Entonces, lo social, como que muchas veces, y es terrible que yo lo diga como trabajadora social, a veces se ve como que no es muy rentable. Entonces, Sí. ¿qué ocurre? Ver la igualdad de género como algo rentable es atractivo para las empresas, para los decisores, para los líderes. ¿Por qué? Porque tú les muestras estas cifras. Por ejemplo, yo te traje algunas, ¿no? A ver, tengo aquí un informe de McKinsey que es Ajá. reciente, del 2020, que nos dice, yo sé que a ti te gusta esto de la cifra y te puedo decir, fíjate, 42%, a ver, las empresas que tienen mayor cantidad de mujeres en sus procesos tienen un 42% de más retorno sobre las ventas. O sea, eso está estudiado, eso no es un invento de mi Y parte, que, ¿no? y que La otra cosa es, y disculpa un momento, Migdalia, de verdad, tranquilo, tranquilo. el informe de McKinsey es lapidador. O sea, es algo que entregó desde la primera letra hasta la última
una condición, pero definitivamente que debería llegar y leerlo todas las organizaciones porque es una información con unas cifras que de verdad deberían ser abordadas para la organización y ver Claro, cómo esto, incluso los países, ¿ok? Porque de verdad que sin duda. ese 42% de lo que estabas hablando, o sea, es brutal. Sí, y no, lo otro es que, claro, yo estoy de acuerdo contigo, esas son cosas, por eso estos espacios, ¿no? Compartirlos, hablarlos, porque es importante divulgar estas cosas, ¿no? Lo otro es que está demostrado o está registrado, digamos, o documentado también en otros informes que las empresas que tienen juntas directivas con representación de mujeres o que tienen juntas con este liderazgo femenino como bien determinado, son más rentables, son más productivas, se incrementa la productividad en un 25%. Es decir, Jesús, estamos hablando de cifras reales, ¿ok? No Sí, es sí. un hipotético, no es que alguien desde lo social quiera argumentarlo, es que existen evidencias. Y que además no ver esas cifras, no ver esa rentabilidad, no ver esos aportes, es ponernos un sesgo y vendarnos los ojos, ¿no? Porque Exacto. definitivamente la realidad ahí nos está diciendo que es así. Y lo otro es, fíjate, que a propósito del 25 de noviembre, que se conmemora, digamos, lo que es la erradicación de las diversas formas de violencia contra la mujer y todo esto, porque, bueno, además de ser un flagelo y nadie, pues, digamos, debería incurrir en una práctica como esa, eh, también está demostrado, y violatorio y todos estos argumentos que podemos tener, está demostrado, como te decía, que el Producto Interno Bruto de América Latina se puede ver afectado entre un casi 2% a un 4%. Entonces, ¿qué representa para el desarrollo de los países, por ejemplo, una práctica de violencia contra una mujer? ¿No? Esto está impactando no solo a esa familia, es decir, eso nos permite ver el alcance y ese foco de que la violencia basada en género, la violencia contra la mujer ya no es un tema de lo privado como se pensaba antes, ¿sabes? Que eso es un problema que ocurre en casa y yo no tengo que ver con eso y no me meto, no, todos y todas somos corresponsables en estos procesos porque además de eso, si no estoy muy convencido desde lo social y desde la igualdad de derechos, entonces puedo pensar, esto va a impactar al PIB de las naciones, ¿no? Cómo se retrocede en el desarrollo de los países cuando hay este tipo de situaciones tan lamentables, ¿no? Entonces, cifras tenemos muchísimas, Jesús, que nos ratifican que estamos en el camino correcto, que estos espacios hay que seguirlos promoviendo y pues hay que impulsar y promover la igualdad de género en todos los espacios posibles, ¿no? Exacto, sí, sin duda alguna. Y aquí viene la pregunta, o sea, porque tú dices, bueno, ya lo colocamos acá. Ahora, realmente, ¿cómo llevar, cómo incorporar la igualdad de género en las empresas? Mira, hay muchas formas, ¿no? Yo creo que en un primer momento tiene que haber voluntad política, Jesús, ¿Mm? disposición, tiene que haber desde esos equipos directivos, de esos equipos de trabajo, como ese compromiso genuino con la igualdad de género. Es decir, es esa disposición a ponerme los lentes de género. Yo siempre hablo de los lentes de género, porque son esos lentes de la diversidad, esos lentes de no discriminación, en donde todas las personas valen por el simple hecho de ser personas, ¿sabes? Entonces, desde allí yo creo que se marca la diferencia, ¿no? Cuando una empresa dice, nosotros estamos dispuestos a iniciar un proceso para incorporar el enfoque de género en nuestros sistemas de gestión, ya ahí, bueno, es grandioso porque es mucho lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, yo diría primero voluntad política, ¿bien? Que haya disposición, ese compromiso genuino de la empresa y de equipos de trabajo y sobre todo de los líderes, ¿no? De, de hacerlo diferente, ¿no? De, hey, revisarnos. Luego podemos ir a un proceso ya más específico, se puede hacer un diagnóstico de brecha, ¿ok? Para eso hay herramientas diversas, como te digo, hay iniciativas internacionales, como por ejemplo el sello de igualdad de género, que lo comentábamos nosotros en una conversación que tuvimos, ¿no? Sí. Están también los principios de empoderamiento de las mujeres, que es impulsado por ONU Mujeres. Están las iniciativas de paridad de género, que son más locales. Y fíjate que revisando sobre las iniciativas de paridad de género, me sorprendió gratamente que Chile está
también desarrollando iniciativas de paridad de género. Chile, Colombia está en proceso, Panamá lleva, por supuesto, ya varias empresas como adheridas, son principios voluntarios, ¿no? Hay otras, digamos, otras iniciativas, pero en principio estas son como las globales, y ya luego de allí, no sé si quieres que te comente de una vez, por Sí, ejemplo, revisando los procesos internos, ¿no, Jesús? Un primer paso, perdón, dime. sí, sí, no, no, te escucho, adelante. Ok, pensé que querías preguntarme algo. Revisando procesos internos, fíjate, para mí, en mi experiencia como consultora en estos temas, yo creo que es fundamental sensibilizar a los equipos que gestionan talentos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el punto, digamos, de quiebre de todo un proceso que puede ser positivo o que puede ser discriminatorio para esos equipos de trabajo, ¿no? Porque, bueno, tú lo sabes también como consultor en estos temas, las propuestas de capacitación, los cursos, los talleres, los sistemas de gestión, todo filtra por gestión de talento humano, gestión de Exacto. recursos humanos. Entonces, lo primero es robustecer el equipo de recursos humanos, ponerles los lentes de género o hacerles la invitación. Decirles, hey, hay cosas que están ocurriendo a nivel global que son distintas y que nos invitan como organización a ser más diversos, más inclusivos, ¿verdad? Promover más la igualdad en los espacios de trabajo para hombres y para mujeres. Y desde allí desencadenar todo un proceso, por ejemplo, capacitar a la gente de recursos humanos es fundamental, sensibilizarlos en estos temas. ¿Por qué? Porque son seres humanos. ¿Y qué pasa con eso? Los seres humanos tenemos sesgos de género inconscientes, además, ¿no? Sí, Es decir, de pronto yo puedo pensar o puedo ver una persona sexualmente diversa a mí y eso me puede generar un tipo de ujú. sesgo, un tipo de juicio. Y eso ocurre en todos los espacios. ¿Okay? Y aquí Dime, ¿quieres comentar algo? Perdón. hay algo particular, Migdalia. Te voy a decir algo y quiero llegar a apoyar esta parte porque eso que dijiste, o sea, vamos con respecto a los sistemas de gestión, que digamos que ahí es donde tu experiencia y la mía se unen. Una de las cosas que es lo que dice Perfecto. Zuleima hace un momento con respecto a los ODS y el ODS, el objetivo número 5, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, muchas veces nosotros como profesionales y como expertos en materia de gestión, resulta que muchas veces cuando estamos implementando un sistema ni siquiera le decimos a nuestro cliente que su sistema, digamos que en el caso de tanto de seguridad y salud en el trabajo como en el sistema de gestión de calidad, apuntalan un ODS de este tipo, ¿ok? Que estamos viendo Exacto. condiciones de responsabilidad social empresarial y implementas un sistema de gestión y no le dice, mira, tú estás aportando no un granito de arena, porque todo el mundo dice, no, pero es que ¿qué voy a hacer yo desde mi Exacto. empresa? No, desde tu empresa tú lo aportas y el de al lado lo va a ver y el de al lado lo va a ver y el de al lado lo va a ver y ahí se va formando la gran ola y dice, ah, bueno, y ahí es donde vamos a llegar y ver nosotros que esto es realmente un gran negocio, ¿ok? Así es. Así es. Entonces, y Sí, cierto, no, grandioso eso que señalas del ODS. Claro que sí, ahora te completo la idea. sí, entonces lo que digo, lo que veo con esto es que no estamos, cuando estamos hablando de la igualdad de género, no es algo que es que, mira, es algo aislado y como acabamos de llegar a hablar, Total. es que esto solamente mío, mira, hay una, y ciertamente la cantidad de acciones que hay a nivel mundial con respecto a esto, incluso dentro de los países, y se desconoce. Yo voy a colocar, Así y te es. voy a llegar a nombrar esto, como lo comentaste, aquí hay personas de Chile, la ley 2080-20, ¿ok? Estamos trabajando con ella hace 5 años y todavía llegas a organizaciones y cuando dices ley 2080-20 te preguntan, ¿y qué es eso? Imagínate. ¿Ok? Algo que, Sí, eso pasa. Eso que pasa. dio paso incluso a Ministerio de la Mujer, ¿ok? Imagínate. Y es así. Sí, sí, Ahora, pasamos, totalmente de acuerdo contigo. pasamos a esto, vamos al departamento, al área de recursos humanos, ya la política se dio, estamos capacitando a nuestra gente. Y viene esto que realmente te has dicho, o sea, nosotros, ¿cómo podemos llegar y capacitarnos, entrenarnos, este, vamos a decirlo, desarrollar competencias a, que vayan Ujú. dirigidas a esta área?
Sí, bueno, ya te voy a hablar un poquito sobre eso, pero antes quería resaltar lo que dijiste del ODS 5 porque es grandioso y fíjate que es muy importante desde la estrategia, ¿no? No solo desde lo operativo, desde el sistema en sí, sino desde la estrategia de la empresa, poder ver eso que dices, y yo creo que es grandioso además hacerlo como consultores, ¿no? Cuando tú a tu cliente o a tu empresa a la que estás asesorando, en fin, le haces ver que no hay acciones pequeñas. Cuando hablamos de igualdad de género, es como cuando hablamos de cambio climático, no hay acciones pequeñas. Todas las acciones suman a favor, suman. Entonces, yo desde mi área de control, digamos, desde mi espacio local de competencia, desde mi servicio, desde el producto que ofrezco, etcétera, yo estoy impactando al ODS 5, estoy impactando además en el cumplimiento de la Agenda 2030, Exacto. es decir, el compromiso global de los países que evidentemente apuntan a 17 ODS, entre esos la erradicación de la pobreza, las alianzas, como dices muy bien, el tema de la educación, la igualdad de género en el caso del 5, y hay otros, digamos, objetivos de desarrollo que están bien claros allí. Pero tener esa información, Jesús, es valiosísima porque no queda como a criterio de una iniciativa aislada, sino que está alineada dentro de lo que es una agenda global, ¿no? Como lo es la Agenda 2030, que apuesta, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo, ¿no? Sí, Uh-huh. increíble. Y vamos por eso. O sea, yo digo que cuando partimos, yo pienso que cuando tú apuntalas dentro de una organización hacia el objetivo 5 de los ODS, tú estás llenando de los 17 cualquier cantidad de ellos. Y bueno, no sé, yo particularmente para mis clientes que lo reconocen, yo le hago que se sientan y que ese sentido de pertenencia, de un orgullo, que realmente puedan llegar y desarrollarse en esta área como tal, ¿ok? Y que sus objetivos dados de calidad es definir que realmente las partes interesadas, estamos hablando de trabajadores, colocándolo como colaboradores, incluso como condición externa, veamos que la proyección que puedas tener hacia afuera de la organización y lo que tienes internamente dentro de la empresa, bueno, yo creo que ciertamente Sí. es muy bien visto. Y segundo, bueno, vamos a ponerlo por lo que no nos gusta llegar a hacerlo, porque no nos gusta ninguno de los dos, pero bueno, es un buen negocio. No es que no nos guste, ojo, No, yo no tengo. digo cuando no nos guste, porque nosotros digamos, cuando digo no nos guste, que no lo colocamos siempre en las condiciones contables, sino que realmente lo veamos como un buen negocio. ¿Bien? Exactamente, no, a mí me encanta hacerle ver eso y asegurarle, por ejemplo, a las empresas que se incorporan en algún proceso de asesoría en estos temas con nuestra empresa, nos encanta hacerle ver los números, porque es ahí donde está la contratación además, Jesús, porque yo no puedo llegar con un discurso o sea, a mí me encanta y yo creo en el discurso de la igualdad, evidentemente desde los derechos humanos, como acabamos de ver, o sea, desde lo moralmente correcto, ahí no debería haber mayor argumento, pero como no es suficiente, entonces vámonos a las estadísticas, vámonos a los indicadores, vámonos a los informes globales que nos dicen que sí, ¿no? Sí, Y desde ahí, evidentemente, iniciar todo un proceso de claro, transformación. sin Pero duda. fíjate que tú hiciste un comentario, o mejor dicho, una pregunta que es muy valiosa y a mí me gustaría como apoyarte un poco para dejar como más claro de qué manera incorporar la igualdad de género en los procesos, por ejemplo, de gestión del talento humano, ¿no? Desde reclutamiento, desde ese proceso incluso de captación del talento, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo, como te decía al inicio, sensibilizar al equipo de gestión del talento humano. Este es el paso 1, ¿no? Más allá de la voluntad política de los líderes, del compromiso, de que se creen políticas incluso internas de igualdad de género, protocolos, los comités de éticas escriban documentos y se generen como mecanismos legales para regular el tema en la organización, es importantísimo porque tú puedes tener muchas leyes, muchos protocolos y sabemos, además a nivel país, las tienes, pero si no está la disposición de implementar eso, eso no llega a ningún lugar. Entonces, para tú poderte asegurar como empresa que vas a generar un proceso de transformación en esta línea, con esta perspectiva de igualdad de género, tienes que atender y sensibilizar y capacitar a gestión del talento humano. Desde allí, luego promover protocolos de reclutamiento y selección libre de sesgos, ¿no? Por ejemplo, vámonos a los manuales de reclutamiento, cómo lo estamos haciendo, cómo son nuestros procesos, cómo estamos haciendo, por ejemplo, la convocatoria
de un nuevo talento? ¿Cómo está ese mensaje? ¿Está sesgado? ¿No es inclusivo? Porque a veces ocurre, sobre todo en áreas de carreras STEAM, tecnológicas, tecnologías, ingenierías, matemáticas, ciencias y estas, en donde las búsquedas dejan claro que el mensaje es masculinizado, ¿no? Por ejemplo, se solicita ingeniero en tal cosa. Evidentemente, hay personas o mujeres que pudieran estar apostando a la posibilidad de incorporarse a esa vacante, pero cuando ven el mensaje, de alguna manera, inconscientemente, Jesús, todo esto ocurre inconscientemente, ¿no? Entonces yo me autoexcluyo de esa posibilidad y no participo. Entonces, eso es muy importante, capacitar, desarrollar capacidades con estos talentos, hacer talleres de sesgos. Jesús, a nosotros nos ha resultado muchísimo trabajar con los equipos de gestión del talento humano para que ellos mismos revisen, y tenemos unos tests bien interesantes que los aplicamos en los talleres, en donde hay preguntas en donde las respuestas son inconscientes, ¿no? Y luego cuando tú ves tu resultado, dices, wow, ¿cuántos sesgos tengo acá? Sí, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo sesgos, por ejemplo, hacia las mujeres mayores o adultas mayores o mujeres mayores de 50 y yo estoy reclutando un talento y me llega una candidata que tiene ese perfil, ¿qué crees que va a pasar? Claro. Yo no le voy a dar la oportunidad porque yo estoy condicionada, no puedo obtener cualquier cantidad de sesgos. Por ejemplo, si yo tengo sesgos con relación a personas que sean sexualmente diversas, a mí, ¿no? O que tengan algún otro tipo de preferencia sexual, y a mí me llega un candidato o candidata optando, evidentemente yo lo voy a condicionar. Entonces, ¿qué se quiere con esto? Que estos procesos sean lo más objetivos posibles, que estén centrados en competencias, que sean en lo posible estandarizados y no que queden a criterio, por ejemplo, del reclutador. Por ejemplo, esas entrevistas tan personales de tú eres madre sola y quién te ayuda con los hijos y dónde vives, qué edad tienes, cuál es tu estado civil, todo eso es discriminatorio. Y se sigue realizando como práctica natural. Bueno, yo hoy casualmente estaba, como te comenté, estaba partiendo un curso de gestión. Yo digo que siempre es gestión de personas sobre personas, porque en este caso es una empresa que presta servicio de contratación de personas. Y fue impresionante llevarme, o sea, porque me llevé ciertas cosas que realmente pulsé para ver qué tal, ¿no? Pero bueno, me gusta de estas áreas que tú dices, no, es que no hay, tú sabes que es que no existe, ¿no? O sea, cuando tú dices, no, que eso es cada vez más imposible y eso no da. Y estábamos hablando de que una de ellas estuvo viviendo por un tiempo ¿cómo se llama? En Europa, ¿ok? Pero hacia el área de los rusos, la ex soviética, ¿no? Y resulta que cuando dice, mira Jesús, los grandes impactos es que por condiciones posguerra, las mujeres pasaron a llegar y ocupar los cargos de los hombres. Pero no estamos hablando de cargos gerenciales, no, estamos hablando del oficio, estamos hablando del hacedor. Y decía, es algo que cambió rotundamente, ¿ok? Por completo, la forma de hacer las cosas, ¿no? Y eso es una de algo, o sea, vamos a decirlo, de información que pasa por debajo de la vista, y ahí tenemos Bosnia y Herzegovina, ¿ok? Y entonces veamos la grande recuperación que tienen estas naciones, y fue por esta misma participación. Y cuando ella me lo hizo ver, yo digo, uy, pero verdad, increíble, ¿no? O sea, pasa, dice, sí, Jesús, que pasa por el frente, no fue visto. Sí, y no se ve, pasa desapercibido. Exacto, totalmente desapercibido, ¿no? Y es ahí donde voy con lo siguiente. O sea, ¿cómo promovemos nosotros una campaña para la igualdad de género? Bueno, hay muchas ideas, pero yo creo que lo primero es nosotros capacitarnos, ¿no? Sensibilizarnos, porque esto es algo, fíjate que, a ver, yo acabo de terminar, bueno, estoy en proceso, termino la semana que viene, un curso muy interesante sobre masculinidades y nuevas masculinidades y masculinidades positivas, ¿no? Y una de las cosas que nos decía el especialista es que estos temas
son un proceso, es decir, no tienen un inicio, pero no tienen un fin, ¿no? Es decir, es un proceso de transformación constante. Entonces, a mí eso me quedó resonando muchísimo y lo tomo para esto. Es decir, estos procesos de transformación, como van en muchos de estos, o en la mayoría de los casos, a procesos inconscientes, creencias, temas culturales, comunicación, este tema de las desigualdades está allí en lo social, en el sistema, digamos, patriarcal. Es decir, todo eso que está allí, que ha sido naturalizado, eso no es algo que con una sesión o dos ya se solvente, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que un primer paso eso, ¿no? Ponernos nosotros en lo personal, desde ahí poder incidir a otros espacios, ¿no? Ponerme esos lentes de género, respetar la diversidad, entender que la igualdad de género es para hombres y mujeres, que si existieran políticas de igualdad de género realmente inclusivas y sólidas y sostenibles en las empresas, no estuviésemos esas diferencias que existen en estos espacios de trabajo, no hubiese mujeres discriminadas, no hubiese acoso sexual laboral, no hubiese, por ejemplo, brecha salarial entre hombres y mujeres, y todo eso existe, Jesús. Entonces, yo creo que primero nosotros, ¿verdad? Ponernos esos lentes de género, sensibilizarnos, desarrollar capacidades, documentarnos, asistir a este tipo de espacios, es decir, ese proceso, como decía el profesor, que es un proceso no concluible, sino que es permanente, poder desarrollarlo en mí. Y desde allí yo creo muchísimo en estos espacios de comunicación. El desarrollo de capacidades, en mi opinión, es a través de formaciones constantes, Jesús. Es decir, que las empresas puedan recibir programas de capacitación, de lenguaje inclusivo, de sesgos inconscientes, de procesos de gestión y reclutamiento sin sesgos o estereotipos de género, sensibilizar sobre el tema de la prevención de la violencia contra la mujer o la violencia basada en género. Es decir, todo eso se puede hacer incluso, se puede hacer, no incluso, se puede hacer y se ha hecho y se ha logrado y el reto es seguirlo haciendo desde todos los espacios posibles, es decir, desde la empresa, la sociedad, las escuelas, seguir educando en, por ejemplo, estas crianzas ahora tan hermosas, libres de estereotipos, ¿no? Sabes, que no existen estas distinciones de roles sociales, del rosado para la chiquita y el azul para el niño, es decir, que Sí, se fortalezcan esas masculinidades y esas infancias o esos procesos de crianza desde ahí, ¿no? Desde la igualdad. sí, Yo creo en no, no, eso y en eso estoy. y ciertamente es eso. Yo hice una consulta esta semana, y no sé si la pudiste ver, donde llegaba y había un video que rodó por ahí mucho, donde entregaban un ramo de flores a tres damas y un caballero que estaban en la tarima. Y el caballero se estaba así indicando de que, bueno, ¿y qué pasó con él? Eh, No le dieron. y entonces no le dieron. Entonces una de ellas llega y le quita una flor a su ramillete y le dice, toma. Y dice, no, Y se lo da. no Ah, no es qué inconveniente, pero estuvo ahí el gesto por parte de las personas que le acompañaban. Mi pregunta era si le regalarían realmente a un hombre flores, ¿ok? ¿Y por qué no? Pregunto yo. Entonces, la cuestión era llegar y buscar. De 89 personas que lograron ver realmente la pregunta, respondieron 6, 5 mujeres y un hombre, Wow. ¿ok? Yo lo voy a decir por mi parte. Yo creo que yo soy un hombre que tiene desarrollada muy bien su parte femenina y la reconoce y la tiene clara. Me gusta que me regalen flores, me encanta. O sea, yo lo debo decir. Es más, Okay. y eso unido que me gusta que me regalen chocolate, ¿ok? Ah, caramba. Tengo la Muy bien. completa, ¿ok? Y me gustan los detalles, tanto entregar como regar y recibirlo. Y si tú dices, bueno, eso lo tengo allí, mi bisabuelo fue un hombre de sembrar flores en Galipán, en Venezuela, en Caracas, allá en el Ávila, Ah, qué ¿ok? lindo. Estamos hablando de que fue un hombre que vino de Islas Canarias, se metió allí de cabeza con una india guayquerí, y de ahí viene la descendencia de mi abuelo, mi papá, pero un hombre que vino con las flores en la mano. Entonces, Ah, qué lindo. eso me llamó la atención porque seguimos hablando de las condiciones de estereotipo, pero seguimos viendo el estereotipo hacia qué lado, ¿ok? Porque Exacto. lo que comentabas al principio, cuando hablamos de igualdad, siempre lo vemos, evidentemente, claro, porque existe la mayor disparidad hacia la mujer, de eso no hay duda, ¿ok? Pero no lo Ujú. hablamos como igualdad,
y siguen estando entonces, y yo voy a tomar lo que decía Zuleima acá hace un momento, que es cuestión tanto, no solamente de valores organizacionales, sino que estamos hablando de los valores, evidentemente, de hogar, estamos hablando de valores de Exacto. familia, donde todavía, lamentablemente, palabra que tomo, estructuras patriarcales que quieren llegar y tener, que esa es la condición, esa es la razón y tiene que llegar y ser así. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es evidente que los tiempos han cambiado, ¿no? Y evidentemente la familia tiene que hacer su trabajo desde lo local, desde su espacio íntimo, digamos, de familia, educar sin estereotipos y todo esto, pero esa personita o ese niño, esa niña van a crecer y ¿Sí? luego van a ir a una escuela y luego van a ir a una universidad y luego se van a insertar en el sistema productivo. Entonces, mucho de lo que se replica y lo que vemos, yo creo que las empresas son una pequeña representación de lo que son las sociedades, ¿no? Entonces allí confluye el que sin duda cree y apalanca por procesos de igualdad, de respeto, alineados a derechos humanos y demás, pero también está el transgresor, el que los agrede, el que violenta, el que tiene posturas, digamos, machistas, el que... Esto ocurre. Y yo creo que lo interesante en esto, Jesús, es poder ver eso, ¿no? También cómo estoy yo con el tema, cuál es mi compromiso con esto, si yo estoy en un puesto directivo, si yo tengo un equipo de trabajo, por ejemplo, cuál va a ser mi valor diferenciador, cómo yo voy a gestionar esto. Y hay muchas maneras, por ejemplo, otra de las cosas es logrando espacios de balance de vida familiar y trabajo, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa? Que ahí tú incorporas el enfoque de igualdad de género cuando desde tu gestión, en este ejemplo que te estaba dando, si yo lidero un equipo de trabajo, ¿cuál es mi compromiso con ese balance? Es decir, cómo yo propicio que, por ejemplo, haya licencias de paternidad. Hoy estaba en Claro. una mesa de trabajo de la Secretaría de Energía de acá de Panamá, súper interesante, que estaban trabajando todo el tema de la transversalización del enfoque de género en sus planes. Hay muchos avances, Jesús, que a mí me llenan de alegría. Y se decía precisamente eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto desde aquí? ¿Cómo vamos a hacer para generar la diferencia? ¿Cómo vamos a incorporar a más mujeres en estos espacios? Por ejemplo, en esas áreas que son de energía, que son como muy históricamente masculinizadas y se cree que la mujer no tiene espacio. Entonces, desmontar esos mitos, pero también empezar a generar políticas internas que me digan a mí, hey, hay una medida de protección, por ejemplo, a la paternidad. Ahí en esta mesa hablaban de que hay un país, creo que es Costa Rica, que me pareció grandioso, llevó sus licencias de paternidad a 30 días. ¿Tú sabes lo Ujú. que eso significa, Jesús? Eso es un logro. Claro, Venezuela creo que está en en 14 días. 14 días. Acá en Panamá tenemos 3 días y las empresas opcional quedan muy a criterio. Entonces, imagínate, la idea es que un padre y una madre puedan acompañar a su bebé, por lo menos en esos primeros 30 días, y que ese papá, desde lo que son estas nuevas masculinidades, de esa altísima disposición que hay, porque hay padres que están comprometidos con estos nuevos procesos de crianza, pero que hay empresas todavía o sistemas que no los apoyan. Entonces, ¿cómo materializar esto, por ejemplo, a través de una política de balance en donde hayan licencias de paternidad extendidas, por ejemplo, donde haya horarios flexibles, donde haya políticas de cuidado, donde hayan salas de maternidad? Me explico, es decir, poder generar acciones que protejan y que ese equipo que yo tengo, esa mujer, ese hombre que está trabajando para mí, no tenga que dejar su trabajo o renunciar porque no se siente acompañado para llevar en equilibrio su familia y su proyecto profesional. Entonces es muy bonito ver que sí hay empresas. Aquí en Panamá tenemos experiencias de éxito, Jesús, muy buenas. Eh, Acabamos de terminar un proceso también de asesoría a 10 empresas que quisieron transversalizar el enfoque de igualdad de género en los procesos de gestión de riesgos ambientales, imagínate. Entonces tú dices, wow, esto está ocurriendo. Hay personas que pueden pensar que el cambio climático no tiene nada que ver con el género, por ejemplo, Sí. y sabemos que los impactos son diferentes. Entonces, eso está ocurriendo y eso hay que comentarlo y hay que seguir diciendo, tenemos que revisar nuestros procesos de gestión. El género es transversal a todo, ¿sí? Porque evidentemente quienes desarrollamos la vida laboral somos mujeres y hombres, entonces no podemos no considerar políticas de igualdad de género en estos espacios, ¿no? Sí, sin duda. Y eso que comenta, o sea, yo creo que cuando estamos viendo espacios
como de verdad que yo creo que la situación evidentemente ambiental es importante, bueno, y necesita acciones tan rápidas y tan violentas que definitivamente son importantísimos llegar y poder, no sé, ya tomarla, o sea, ya no es que a futuro, ya es que es ya porque Exacto, es ya. nos dimos cuenta de que está así, está en condición del debe por completo, al igual. Entonces, es increíble porque yo llego y lo que comentaba esta semana, que yo tengo casos, ¿ok? Que son importantes, que viene lo siguiente. El trabajo y la repercusión que está sucediendo en nuestras narices, y poca gente se da cuenta, o sea, que aparte de esos números que rebusco por allí donde puedo escudriñar, Ok. ¿sí? Y es Brasil, ¿ok? Brasil viene pasando un proceso de hace cierto tiempo que es importante, pero llega y deja de lado. Pasa a ser el primer país productor de soya del mundo, ¿ok? Y solamente esto genera 75.000 puestos de trabajo directos, ¿ok? Pero hay un detalle que pasa así, ¿ok? Como que dice casi desapercibido, y hay que llegar Desapercibido. y hay que tomarlo con pinza porque el tema es importante. Que esto ha ocurrido porque la presencia de la mujer dentro del área agropecuaria de Brasil, ¿ok? Ha crecido. Wow, Y cuando digo que ha crecido, tú comentabas algo sobre eso, Jesús, en estos días de una señora que tiene temas bueno, y luego te puedo comentar una experiencia local acá grandiosa. esto es grandioso. Es una chica que apenas tiene 22 años y heredó Wow, una finca o una hacienda, porque en llanto no es finca, toda una hacienda de, de un tamaño increíble, ¿ok? Es modelo, hace de todo, se puede decir, está estudiando veterinaria, atiende evidentemente su hacienda y es un modelo a seguir en forma productiva, ¿ok? Por lo que ha logrado de llegar y con su corta edad, con su vasto conocimiento, porque está metida en el campo desde que nació, y ha desarrollado exacto. esto como una referencia. Pero lo importante es la macroeconomía del monstruo del sur, ¿ok? Que está llegando y haciendo un cambio que fue bien interesante, ¿ok? Que por la introducción realmente de la mujer dentro de los puestos administrativos de todos estos predios, estas tierras, esto ha generado este cambio. O sea, no obstante, Wow, grandioso. 75.000 puestos de trabajo no es menor. Imagínate el impacto, ¿Ok? exacto. Es valiosísimo además ese aporte, ¿no? Fíjate que acá en Panamá se realizó un proceso una de los miembros de nuestro equipo desarrolló un proceso de consultoría en un área, digamos, indígena, ¿no? Del país, en donde precisamente el proceso era empoderar a mujeres para el tema de la tenencia de la tierra. Ajá. Y fue muy bonito ver que muchas mujeres no tenían acceso, por ejemplo, a los documentos de sus tierras, precisamente porque es que no había la normativa y ese amparo jurídico que las apoyara en todo este proceso de adquisición. Y también habían sesgos, por supuesto, culturales y todo este tema de que la mujer no sabía administrar la tierra, de que no, me explico. Entonces, en lo que se genera todo ese proceso de intervención, se hizo un proceso, era un proceso de transversalización del enfoque de gestión, del enfoque de igualdad de género en todos estos procesos agropecuarios. Entonces tú dices, mira, es que definitivamente hay que pensar desde allí, hay que pensar en que todos y todas tenemos derechos a acceder a estos espacios y que el hecho de ser mujer o ser hombre no me debe limitar y discriminar y condicionar a hacerlo, ¿no? A desarrollarme, a ejercer un área, digamos, o un sector particular de la economía. Es decir, hacia eso hay que seguir, Jesús, trabajando, educando, sensibilizando, desarrollando capacidades. Yo creo que la manera de transformar estos pensamientos que pueden estar sesgados y demás es con educación, con nueva información. Yo creo, estoy convencidísima de eso, ¿no? Sí, sin duda. Yo tengo o sea, y como dice, esto es lo bueno de llegar y poder hablar de estos espacios. Yo siempre he dicho que realmente como dice mi amigo Freddy Vázquez,
esta omnipresencia que nos podemos dar por este medio nos lleva a llegar y prestar muchas experiencias. Yo cuando llegué acá a Chile me pasó algo particular. Yo llegué un día jueves y el día sábado cuando salí a la calle, me encantan los carros, me encantan los autos, los vehículos, los coches. Ay, qué bien, Entonces, veo una cantidad de camiones pero yo digo, oye, pero qué particularidad, o sea, todos los camiones eran muy lindos, muy, muy lindos. Yo digo, bueno, seguro que es una venta de camiones. No, es un club de camiones, ¿ok? De camioneras, ¿ok? De mujeres al ok. y me llamó mucho la atención porque había un camión amarillo que yo decía, bueno, pero yo nunca he visto un camión con este color amarillo, ¿no? Uno siempre se acuerda del Mac, pero Interesante. este color amarillo me llamaba la atención. Y resulta que era la señora que era líder o presidenta de este club. Este club ha crecido enormemente y cuando estamos Wow. hablando de un ¿Y a qué se dedican? Digamos, ¿cuál es la parte de las funciones que hacen en el club? este club, a través de ellas, tienen condiciones financieras, tienen evidentemente comunicación entre ellas en las rutas, pueden llegar y tener condiciones laborales. Alquilan los camiones, digamos, como tercerizadas a empresas y prestan Exactamente. servicios a través de Y su... pertenecen Oh, a qué bien. sindicatos y todo esto. Pero lo interesante de todo esto es llegar y decir esto, porque muchas veces se piensa, y es una condición de sesgo, que esto puede llegar y crear la condición de una visión masculina de esto. Y yo puedo llegar y Total. asegurar que una mujer era más bella que otra. Entonces, sí. Bueno, eso es otro sesgo. No, pero digo porque eso es un dicho que tenemos, o esta es una más bella que la otra. O sea, tú puedes llegar y verla y ciertamente esto es para que veamos. O sea, no porque tengamos una condición de llegar y tener una labor como esta, tiene que llegar y verse distinto. Claro. ¿Ok? Y créeme que para mí fue una gran sorpresa. O sea, mostraban sus camiones y la tecnología que tenían y por qué y cuáles eran los cambios, los avances. ¿Ok? Que era Wow, grandioso. esto es importante. Y creo que hay un movimiento que es importante también al norte de Chile, junto con el sur de Perú, que es donde está el área minera. Este, yo nunca había visto, o sea, cuando uno llega y ve un camión del área minera, o sea, un rockero, los que lo conocemos allá en Venezuela, en el área de Puerto Ordaz, Una cosa monstruosa. monstruosa, y cuando tú llegas y ves a una mujer bajando de algo como eso, tú dices, bueno, esto no es típico, esto realmente para algo que normalmente había sido un área por hombre, y créeme que ahora, Masculinizada, claro. y créeme que ahora Sí, es más común llegar y verlo. sí, fíjate Jesús que me hiciste recordar una experiencia que conocí de una empresa, por cierto, creo que minera en México, que ellos, fíjate, cuando se hacen el diagnóstico de brechas, ¿qué es lo que te permite? Ver dónde están como esas disparidades y esas áreas que tienes que atender, ¿no? Entonces eso te arroja un informe en donde ves cuáles son las áreas que están en verde, las que están en amarillo y las que están en roja que tienes que atender. En el caso de esta empresa, cuando ellos hicieron su estudio, vieron que en efecto habían brechas a nivel de posiciones de trabajo, ¿no? Habían áreas que estaban muy masculinizadas y cuando ellos se ponen a revisar sus resultados, en efecto, una de las áreas en donde tenían cero presencia de mujeres era en el área de transporte, ¿no? Okay. Y cuando empiezan a revisar y empiezan a hacer sus cambios y empiezan a generar anuncios donde ya no buscan choferes hombres, sino personas dedicadas al ejercicio del transporte y demás, y cambian sus perfiles, el lenguaje es más inclusivo, incluso en las vacantes que publican y demás, empiezan a tener un resultado bien interesante. La empresa empieza a incorporar mujeres en su flota, ¿no? Y los camiones, esto no, de verdad no es un sesgo de feminista ni nada por el estilo, es realidad. La empresa empezó a ver resultados en lo que era el cuidado, el mantenimiento de sus camiones, los camiones tenían menos reparaciones y la empresa se ahorró más de 50 millones de dólares. Wow. Al año por la cantidad por concepto de mantenimiento de las flotas. Entonces tú dices, wow, la empresa cuando vio eso y dijo, ¿cómo yo no incorporé mujeres en esta posición antes? Sí, precisamente ahí es importante revisar el tema de los sesgos, porque los sesgos son esas banditas o esos sellos que nos impiden ver la realidad objetivamente, entonces yo me dejo llevar por esto, sí, bueno, esto lo puede hacer el hombre, esto lo puede hacer la mujer, por ejemplo, las posiciones administrativas,
La gente cree que son espacios solos de la mujer y no, es importante generar allí espacios también de paridad para que hombres y mujeres tengan igualdad de acceso a estos Sí. espacios, ¿no? Y de verdad que podríamos hablar de muchísimo, Jesús, muchísimas experiencias, mucho cuento que narrar, digamos, de estas experiencias. Yo lo que sí creo que es importante destacar acá es que estamos en un proceso de cambio, ¿verdad? Hay que tener apertura a estos temas, disposición, voluntad política, formarse, para mí es fundamental educarse, desarrollar capacidades en estos temas, implementar procesos de gestión, porque es diferente cuando tú generas una acción espontánea o aislada a cuando tú generas un sistema, como tú muy bien explicabas, vamos a responder al ODS, esto impacta en la Agenda 2030, esto genera una política de igualdad de género en mi organización, esto se consolida en un plan de acción a 2, 3, 5 años. Eso es un sistema Claro. y no es tan cambiante o tan frágil, digamos, de sostener si haces rotaciones de equipo, es decir, esto es sostenible. Entonces, yo me quedaría con eso, pensar en que todo esto es posible, pero sin duda hay que ponerse los lentes de género y tener la voluntad política de hacerlo. Sí, definitivamente, bueno, yo creo que has demostrado claramente que sí, esto es factible, es un beneficio a donde realmente lo podamos llegar y ver. Y creo que, bueno, sí, es como comentaba tu profe y como comentabas tú, bueno, mira, esto es un sistema y es una condición de que iniciamos y cuando iniciamos no paramos, ¿ok? Este, Así es. y de verdad que es algo increíble y es muy interesante. Yo invito a todos a que realmente practiquen esto y como lo decía en mi Reels de esta semana, ¿te has dado cuenta de lo que esto puede traerte como beneficio? Yo te invito a que llegues y lo intentes por lo menos. Que después que realmente lo intentes Así como es. sistema, demos el primer paso y ya no paramos. Estoy seguro que es igual que eso. Sí, Este, así es, la invitación abierta a todas las empresas, Jesús, que puedan empezar estos procesos de transformación, más allá de estas iniciativas globales que hay, formales, etcétera, que empiecen con pequeños cambios. Mira, vamos a revisar nuestro protocolo, vamos a ver cómo estamos con temas, hay acoso, hay denuncias, qué canales estamos manejando, cómo prevenimos la violencia, cómo nos estamos comunicando. Tenemos un lenguaje sexista, tenemos una cultura sexista, estereotipada en los espacios de trabajo. Es decir, empezar como esa revisión y desde ahí, por supuesto, conectar con expertos y para poder generar ya implantación de sistemas más robustos y más sólidos, ¿no? Que yo creo que es lo que se quiere. sí, sí, ¿Okay? sin duda, eso es lo que tenemos que llegar exactamente. Sistemas robustos y sólidos. Y yo creo que eso es lo que va a llegar y se. Bueno, tenemos toda una cantidad de información. Yo les digo de verdad, hay cualquier cantidad de informes que ustedes pueden conseguir en Internet. Yo siempre he dicho, miren, vamos a Naciones Unidas, veamos cuáles son estas estadísticas, qué tenemos por el PNUD, qué tenemos por la UNICEF. UIT también, por UNICEF, supuesto. que es importante llegar y ver números para los que les gusta. De verdad, yo creo que por donde se pueda llegar y observar estos cambios, yo sigo de cerca el caso Brasil porque es algo rotundo, me parece que cuando lo conocí me impactó Excelente. muchísimo y los cambios desde el 2006 al 2014 son bien interesantes y los del 2014 al 2021 más todavía. Así que Wow, genial. No, excelente. Y replicar esas buenas prácticas, divulgarlas, que otros países se vean despejados allí y que puedan hacer sus cambios. Yo creo que eso es parte de lo que se quiere, ¿no? por ahí hay un informe que se va a generar desde parte de Ecuador. Esto va a ser interesante porque fue un proyecto cooperativista que nació en un gobierno anterior para el campo, para el área agropecuaria. Y resulta que eso Ah, no excelente. fue fructífero en sus primeros inicios y cuando colocaron las cooperativas en manos de mujeres, esto ha dado un cambio interesante. Estoy esperando los resultados, ya debe estar por salir, si no principios del año que viene, debe estar por lo menos en el primer trimestre seguramente, pero va a ser interesante Sí. esto que puede salir. Migdalia, bueno, No, Ecuador viene avanzando muchísimo, Jesús. Nosotros tenemos allí unos procesos con unas organizaciones de Ecuador y es fabulosa la disposición y sobre todo el compromiso que tienen con estos temas, de verdad que sí. y eso hay que llegar y ver el impacto que está dando en un cambio social increíble. ¿Ok? Este es otro de los casos que va a llegar y va a tener, digamos que en la condición de números, a lo mejor factiblemente no va a ser una condición muy grande en un Producto Interno Bruto, pero sí te voy a decir algo. Los cambios que vienen en esa condición social van
algo como lo que está pasando en El Salvador. Los números van a llegar y tender a la baja con respecto a violencia, con respecto a robos, con respecto a incidentes, y esto creo que es un número bien interesante, que es donde se, como digo yo, donde se diluye, porque es un reflejo de lo que siempre ha afectado, pero no sabemos las condiciones y las razones del por qué. Bien, Migdalia, ¿cómo Exacto. podemos hacer contacto contigo si yo decido llegar y empezar a mi gestión de igualdad de género? ¿Cómo podemos llegar a apoyarnos con tu persona? Gracias, Jesús. Fíjate, bueno, esta es mi, digamos, mi cuenta personal, mi Vila. Tenemos la página web www.holaigualdad.com, también nuestro Instagram, Hola Igualdad. Mi correo, migdalia@holaigualdad.com. Es decir, los mecanismos pues están súper dispuestos. Tenemos un equipo multidisciplinario súper comprometidos, con muchísima experiencia en estas áreas, un perfil muy diverso para atender este tipo de procesos y sobre todo la convicción de que la igualdad de género es la posibilidad de construir sociedades más inclusivas. Eso es parte de nuestra visión y desde allí generar todas las acciones posibles para que las empresas se alineen y consoliden estos procesos. Así que gracias, Jesús, por este espacio, a la orden. Yo creo que el tiempo se nos fue súper rápido. Muchísimo que decir, mucho que hablar, no se agota en un solo espacio, así que pues a tu orden cuando requieras conversar sobre este tema en otros momentos, ¿bien? Seguramente lo vamos a llegar a hacer. Hay algo que quiero llegar a hacer notar, que me dice mi amigo de allá de República Dominicana, que tiene su cuenta como Calidad Diario Vivir. ¿Qué es eso? La minuta le quitó género. Eso es interesante porque entonces normalmente en las reuniones la minuta la tiene que llevar una mujer. Muy importante, eso me gustó. Bueno, Migdalia, súper Ah, agradecido. mira qué interesante. Sí, súper agradecido de verdad por que hayas aceptado y este espacio que nos diste, ir de la mano contigo por este tema que realmente da para mucho y mucho más y seguramente espero que tenerte una segunda oportunidad. De verdad, a las personas que se conectaron, muchísimas gracias. A las personas que vean esto posteriormente, agradecido por llegar y habernos visto. Y bueno, como siempre, adelante, Muchísimas gracias, Jesús. siempre rumbo norte y nos vemos en el pentagrama de la vida. Que tengan muy buenas noches. Chao, chao. Gracias, feliz noche y gracias a todos y todas por la asistencia. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, Migdalia.